¿Vas a hacer tú la presentación? Bueno, vamos a empezar la conferencia. Bueno, tenemos el gusto de tener acá a Santiago González, que ya como sabrán es un camarada español del movimiento social republicano, y que bueno. Comienzo, ¿no? Bueno, lo primero, daros a todos las gracias por haberme acogido como me habéis acogido, como uno más del movimiento. Es un placer para mí estar aquí con vosotros y también a la vez pediros disculpas por el acento gallego, diríamos, ¿no? que traigo de aquellos lares, que en realidad no tendría una razón de ser, ya que yo, al igual que vosotros, la mayoría de vosotros he nacido en este país, en Uruguay, y bueno. Así que, bueno, lo he dicho, muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Me gustaría hacer una mención especial, perdón. Se me van haciendo esquizofrenias de acentos. Al Movimiento Nacional Federal por haberme recibido. Es desde luego un honor para mí estar aquí y saber que en el otro lado del océano hay camaradas que también siguen luchando por un ideal noble, por un ideal sano de pan, patria y justicia. Así que muchísimas gracias. En primer lugar, voy a empezar describiendo un poco la situación española, ¿no? Y vamos a compararlas un poco con los puntos similares que tiene con la situación de este país, de Uruguay. Y bueno, me gustaría comenzar exponiendo estos puntos, que en primer lugar conviene explicar que la crisis que está sufriendo ahora mismo España es una crisis producto de la crisis mundial en general, crisis global, diría mi gran amigo Manuel Galeana, escritor que trata muy bien todos estos temas a nivel mundial. Es producto de esta crisis global que empieza a hacer mella en la sociedad española, en las acciones, en la bolsa, en todos lados, a mediados del año 2008, ¿no? En el año 2008 se empieza a sentir bien un golpe fuerte económico, empiezan a pesar las acciones ilegítimas, digamos, de los empresarios que se dedicaban a contratar mano de obra extranjera con el fin de, básicamente, no pagar seguridad social, no pagar gastos médicos y, desde luego, no tener ninguna preocupación por la seguridad laboral del trabajador, que en este caso solía provenir del norte de África o, en algunos casos, de Asia también. Mayormente inmigración musulmana norteafricana, pero en general puntos de todo el mundo y personas que por una situación o por otra, normalmente económicas, tienen que emigrar a España y que en este caso son aprovechadas por los empresarios que directamente piensan que pueden sacar más tajada de la situación de estas personas y de las movilizaciones migratorias a nivel mundial, ¿no? Bueno, el golpe económico que se empieza a dar en España en el año 2008 empieza a sentirse básicamente en el comercio, ¿no? Muchos comercios cierran, muchos autónomos tienen que empezar a dejar de trabajar de autónomo porque deja de salir rentable, lógicamente, y muchos comercios extranjeros empiezan a dar lugar en la sociedad española de manera bastante exagerada. Tal es así que a día de hoy el diario 20 Minutos, uno de los más conocidos, digamos, en España, anunció el año pasado, en 2014, que aproximadamente el comercio de la inmigración china, sobre todo china y proveniente de Asia en general, ha aumentado en un 90,4%, que es muchísimo más de lo que había en el año 2008 cuando se había empezado a sentir la crisis. Esto en el año 2014, ahora en el año 2015 imagino que habrá empezado a sufrir también un gran golpe y una gran ascensión. Por otro lado, tenemos el problema de la soberanía nacional de España. Más que problema es un fantasma, porque no existe, digo que es un fantasma, no por otra cosa. Es un fantasma de algo que en su día sí que fue, pero que básicamente España en los últimos siglos se ha dedicado a ser una nación bastante que ha pasado desapercibida en comparación a lo que ha sido, ¿no? En comparación a ser una de las naciones más relevantes del mundo, como lo era en el siglo XV y en el siglo XVI, ahora España ha pasado a ser lo que es básicamente una prueba mínimamente geográfica de que sigue ahí, ¿no?
Por otro lado, esta soberanía no ha sido arrebatada por los comercios, ni ha sido arrebatada por los bancos como tal, sino por una entidad bancaria, financiera y mercantil, que es la Unión Europea. La Unión Europea, ese tratado esa unidad artificial de una Europa que no existe, de una Europa que nos quieren vender como la Europa cultural, la Europa de unas patrias que tampoco existen a día de hoy, es la que a día de hoy roba la soberanía a la nación española, no permitiéndole, primero económicamente, ejercer su propia moneda. Ahora mismo, como sabéis, somos parte del euro, no permitiéndole también el hecho de la soberanía de los trabajadores, y desde luego implantando una educación autonómica, que es lo que ha destruido básicamente la jerarquía territorial de España. Pero bueno, no he venido a hablar de aquí de economía en general, porque yo no soy economista, como bien os he dicho antes en el coloquio que hemos emprendido antes de la conferencia, sino que he venido a hablar de crisis, de problemas y de soluciones, que son al final lo que nos ocupa a día de hoy, ¿no? En general, tanto en España como en Uruguay, como en muchas partes del mundo en general, es lo que nos viene preocupando. Y por desgracia, la crisis económica es el menor de nuestros problemas que sufren actualmente nuestras naciones-estado, que vienen siendo a día de hoy naciones títere, más bien, ¿no?, de unas grandes élites financieras, sobre todo en Occidente, digámoslo, ¿por qué no?, de títeres de la alta finanza. Y aparte de esa crisis económica que sentimos todos, que está ahí, también existe una crisis interior, ¿no? Lo notamos todos el día que salimos a la calle, hay una crisis de valores que se transmite a través de las generaciones venideras, que deberían ser la garantía, supuestamente, lógicamente, de futuro, de sustento de nuestras naciones-estado. Esto de la decadencia moral, como decía Oswald Spengler, la decadencia de Occidente, me parece que os suena a todos, que os resulta familiar. A día de hoy, en España, aparte del problema económico, existe una pérdida total de valores a nivel social que impide todo relevo generacional posible. Es decir, todo lo que viene siendo la cultura española, todo lo que viene siendo el nacionalismo, todo el patriotismo, todo está, aparte de mal visto, porque aquí todavía no tenéis esa suerte, tenéis la suerte o la mala suerte, es un arma de doble filo, de que la izquierda, que a día de hoy domina, se ha apoderado un poco del sentir nacional también, ¿no? En España no, en España a la izquierda el sentido nacional le importa nada, o menos que nada, y además es algo que podríamos definir como nacionalófobo. La izquierda española es básicamente anti-española. No contentos con esto, o sea, la izquierda anti-española, más que española, se ha hecho con los medios de comunicación, que han modelado la opinión pública, y a día de hoy básicamente el hecho de tener una bandera de España colgada en el balcón, por ejemplo, por muy absurdo que parezca, está muy mal visto. Hay gente que lo hace, hay gente que no, pero lógicamente se ve como algo arcaico, ¿no? En el caso del hogar social que ha surgido ahora en Madrid, yo lo comentaba con unos familiares estos días que he estado aquí en Uruguay, las críticas desmesuradas hacia el hogar social, que está haciendo una labor social para con los españoles, dando una prioridad nacional a los individuos, de críticas de racismo. Y claro, mis familiares que se encuentran aquí me dicen, no es lógico el hecho de que se critique el racismo, dar una prioridad nacional, ¿no? No es absolutamente lógico, pero bueno, esa es más o menos la sociedad española. Aparte, sí, el problema económico, el problema de valores, pero supuestamente deberíamos tener una juventud preparada, una juventud nacional preparada para asumir los tiempos difíciles y los tiempos de crisis, pero no es así, creo que en ninguno de los dos países. Espero no equivocarme. Bueno, espero equivocarme realmente, ¿no? Porque os deseo, la verdad, una situación mucho más cómoda que la que hay en España en el sentido de los movimientos patrióticos. Pero bueno, no tenéis más que salir a la calle y ver a la juventud embrutecida y aborregada, cuya opinión es fácilmente moldeable por los medios de comunicación, que es normalmente el arma principal de los que se sirve el sistema, ¿no? Y los medios es el arma de difusión. Una juventud cargada de espíritu hedonista es más o menos lo que al salir a la calle veis, individualistas, con una formación culturalmente generalmente baja o nula, normalmente nula en muchos casos, y que su interés político y artístico, social y demás brilla por su ausencia, digamos, que más que para una pequeña minoría, como estamos hoy aquí,
los que nos vemos jóvenes, gente más mayor y demás, pero por lo general sabemos que estos temas a la juventud, tanto uruguaya como española, según he visto, según he entendido y demás, no les ocupan demasiado. En definitiva, la juventud de estas dos naciones sobre las que hoy tratamos son el perfecto y calcado resultado ideal del liberalismo que es galopante, que está dominando las naciones, que realmente hace, como dije antes, ese trabajo de liberar supuestamente y ser el mismo liberalismo, el mito del liberalismo. Es decir, lo que no se puede criticar es la democracia, ¿no? La democracia o el liberalismo, porque realmente al individuo es lo que le viene bien, estar todo el día sentado en el sofá, viendo la televisión y no tener ningún relevo ni ninguna sustancia espiritual, ¿no? Bueno, como estas juventudes que nombramos, lógicamente no nos sirven para nada, hay que modelarlas, hay que reformarlas, o directamente hay que tratarlas como con un sentido incluso de pena, ¿no? Porque viendo nosotros, sabiendo a su vez que son semejantes, sabemos también que nosotros estamos aquí y que esto es como una clase de Matrix, ¿no? Nosotros despertamos y después no nos es posible ignorarlo, ¿no? Sin embargo, ellos lo ignoran todo, ellos están ahí, son una gran masa, ¿no? No podemos olvidar que la alta finanza, esto le conviene que sea así, lógicamente. Hay una pequeña frase de Henry Ford que voy a proceder a leer, no porque Henry Ford haya sido para mí un gran personaje, sino porque la frase es bastante concreta y bastante cierta. Y dice: está claro que la gente no entiende el sistema monetario y bancario, porque si lo entendiese creo que habría una revolución mañana por la mañana. Y es básicamente eso. Y como se suele decir en España, de aquellos vientos estas tempestades. Por otro lado, los estados nacionales, estados títere, hemos dicho ya, no se esfuerzan en remediar la situación, que lógicamente, pues por encima de ellos hay una alta finanza internacional que los maneja y controla a su gusto. Realmente son como piezas de un puzzle que van encajando perfectamente y que no hace falta ser ningún intelectual para darse cuenta, ¿no? Simplemente tener un poco de conciencia y un poco de un mínimo interés político, ¿no? Muy buenas. Bueno, como bien sabéis, los grandes problemas a nivel social y económico del mundo europeo han sido también, parte de ellos, la oleada constante que se ha dado en los últimos años de inmigración afroasiática, el famoso plan Kalergi, dicen algunos, a quienes llaman conspiranoicos, ¿no? Y bueno, generalmente es afroasiática, pero hay inmigración de todos los puntos del planeta, ¿no? En España, a día de hoy, el comercio de a pie, como puede ser el kiosco de la esquina o la tienda de alimentación de un barrio habitual, cualquiera, en el centro de Montevideo o en un pueblo de Paysandú, por ejemplo, o lo que sea, como es aquí, están normalmente dominados por, bueno, sí, los autónomos suelen ser de origen asiático, ¿no? Decía antes, aquí tengo los datos más concretos del estudio que publicó el diario 20 Minutos. Nos dice que el mes de septiembre de 2014 se cerró con 41.858 trabajadores autónomos de nacionalidad china, un 90,4% más que en mayo del 2008, al comienzo de la crisis. Entonces vemos que es una devastación económica extranjera devastadora, o sea, es directamente abrumador. Por lo que he podido comprobar en estos días que llevo en Uruguay, está pasando algo similar, que alguien me corrija si me equivoco, ¿no? Hay en China que da vuelta, cabrón. Sí, imagino que estar en todos lados. La vende barata la comida. Esa es parte de la estrategia. Y maullo también. 100 pesos un kilo de comida. Por lo que he podido comprobar en los días que llevo en Uruguay, está pasando algo similar referente al auge de comercios de origen peruano, sobre todo me han dicho, aunque todavía sea de manera más leve. Y qué bueno que en Argentina sí que hay un auge de comercios también de origen chino. No, acá no se están invadiendo ahora los dominicanos. Sí, también me han dicho. Peor que los chinos. También me han dicho. Por otro lado, el salario mínimo profesional, lo que se llama el SMP, del español medio está en 700 euros, lo cual para una familia poco numerosa es una miseria. Y estos problemas de cálculos acerca de economía, de llegar a fin de mes y todas estas cosas son muy similares en los dos países realmente, porque a los dos países les ocupan.
con una diferencia que antes nombraba, y es que aquí los productos básicos como los alimentos de primera necesidad, la leche y todo eso, son muy poco accesibles, pero sin embargo hay una cierta demanda de trabajo. En el caso de España no hay demanda de trabajo, escasea mucho trabajo, tenemos una moneda más alta que el peso, tengo entendido que está a 29 pesos, que fui a cambiar el otro día el euro, y entonces la moneda es más alta, pero sin embargo no hay trabajo, y respecto a los sueldos de los trabajadores, dichos alimentos también son poco accesibles, ¿no? Es un tipo de crisis diferente, aunque con unos pilares liberales en común. Estos problemas, lógicamente, impiden que se desarrollen las familias, que deberían ser el sustento principal de la nación en el sentido de una jerarquía de grupo. Por lo tanto, lo que están haciendo ahora mismo con nuestros sistemas, con nuestra gente, es frenar la natalidad de los nacionales y asimismo destruir la garantía del futuro de nuestras naciones, sea en Uruguay, en España, en Argentina, en Bélgica, en Holanda, en donde sea. Entonces nos encontramos con que una familia media de origen español y residente en España aproximadamente suelen tener de 1 a 3 hijos, cuando ninguno, ¿no? Mientras que por otro lado las familias de origen musulmán, generalmente que vienen desde el norte de África, suelen tener de 3 a 6 hijos. Por cultura ellos han sabido, para peor o para mejor, mantener un lazo fuerte tradicional, porque todavía el plan del mundialismo todavía no ha llegado de la misma manera que Occidente en Oriente. Han sabido mantener su costumbre y su tradición, y lógicamente en las civilizaciones tradicionales está el pilar de tener muchos hijos, y así se refleja bien aún con una situación desastrosa económicamente como es la de España, ¿no? Entonces, básicamente lo que está haciendo ahora mismo el gobierno de España, cortando la natalidad española, básicamente los sueldos, dejando que no proliferen las familias, es una limpieza étnica total y devastadora, y además cultural, ¿no? Aprovechando la necesidad migratoria de los colectivos extraeuropeos y sus necesidades, que realmente no es culpa en sí del inmigrante, lógicamente, sino del que provoca la crisis, que hace que se vaya el inmigrante a seguir sirviendo de mano de obra esclava en muchos casos en España, como ha sido, ¿no? Todo esto sin nombrar los regionalismos, esto es otro tema aparte, ¿no? Separatismos e independentismos, como muchos de vosotros conocéis, de los que sufre España ahora mismo, normalmente encabezados por movimientos totalmente a favor del sistema. Hay que decir que son de izquierdas, y entender, bueno, son de izquierdas, pero a día de hoy es curioso que tengan esos acuerdos que tienen con un gobierno de derechas, de derecha liberal, lógicamente, sí, ahora el tema de Cataluña. Estos movimientos lo que buscan es básicamente desestructurar la nación española y fragmentarla, todo lógicamente patrocinado por el gobierno, sin tener en cuenta que dichas regiones, de las cuales pretenden muchos grupos hacer naciones, no sé de dónde, jamás han sido independientes, ni convendría económica ni culturalmente que lo fueran. Básicamente ellos nunca han sido así. En el caso de Cataluña, que nombrabas tú, por poner el ejemplo más conocido, creo, se suele usar la famosa premisa, ellos suelen decir España nos roba, dicen ellos, ¿no? Sin embargo, el gobierno de la Generalitat Catalana, que vendría siendo aquí como la intendencia de muchos departamentos, recibe enormes cantidades de dinero del gobierno central español, dinero que invierte en muchos casos en propaganda independentista, en vez de construir, por ejemplo, hospitales, escuelas, hogares sociales, que fíjate tú por dónde los tenemos que construir nosotros, y además nos ponen a los medios en contra. Y bueno, mejorar las escuelas, en definitiva, algo más productivo que para una región de un país que está en una crisis económica como la que está pasando España. Básicamente, las similitudes que hay con la crisis de Uruguay y en España son una fuerte devaluación económica de los precios, una fuerte pérdida de soberanía. Me gusta porque, bueno, lógicamente sabréis que nuestro actual presidente, digo nuestro ahora mismo en Uruguay, bueno, actual no, anterior presidente, aquel producto causi cinematográfico que fue José Mujica, ha sido internacionalmente conocido. En España ha pegado más que en ningún lado, creo, porque ha sido supuestamente el ejemplo de
de soberanía, de sencillez, de todas estas cosas que ya conocéis que no son así. Esa imagen ha pegado tan fuerte que ha surgido algo similar en España, ¿no? En España hablábamos el otro día con un familiar a lo que se han dedicado los gobiernos de los partidos tradicionales, que son el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, el PP y el PSOE, ha sido agotar esas dos opciones. Agotarlas, cansar a la población y desgraciarlas totalmente, desgraciar a la población española de manera total, y que surja una tercera opción. Y esa tercera opción que ha surgido, podríamos decir que es un equivalente al Frente Amplio, más a José Mujica que al Frente Amplio, de hecho lo ha nombrado, que es el partido Podemos, ¿no? El tercer partido que ha salido. Es el PP de España. ¿Quién es el PP de España? Es ahora mismo es el que gobierna, que es Mariano Rajoy. Es el actual presidente. Entonces, Podemos ha presentado a su candidato, Pablo Iglesias. Es una persona exacta, es casi el calco de producto que ha supuesto Mujica en este país. Una persona que propone sencillez, que propone, en muchos casos ha defendido la expropiación al modo chavista, que realmente hablaba ayer que con este familiar, que lo que va a hacer básicamente es lo que está haciendo aquí el Frente Amplio, ¿no? El gobierno es el salvador, entonces ellos ya pueden hacer lo que quieran. Ya pueden subir este impuesto, bajar el otro, destruir la cultura, hacer lo que quieran. Ellos, ¿Otra izquierda paralela? Es sí, podemos llamarlo como una clase de izquierda nueva. Entonces, ellos van a hacer el papel que está haciendo aquí el Frente Amplio, exactamente el mismo papel. El gobierno va a poder hacer lo que quiera, pero la población va a estar exactamente igualmente engañada. De la misma manera que está aquí la población que se queja, que no sé qué, que esto no puede ser así, que la corrupción, que no se puede salir a la calle después de cierta hora, pero siguen votando los mismos. Eso es intocable. ¿Por qué? Porque la población, mediante medios de comunicación, mediante educación, mediante todo esto, ha sido engañada y embrutecida totalmente. Y bueno, más o menos hasta aquí es el resumen de la situación y las similitudes que hemos planteado al principio. Hemos planteado muchos problemas en el panorama que viven nuestras naciones respecto a la cultura, la economía, las generaciones venideras. Y ahora posiblemente la mayoría de vosotros, o parte de vosotros, os estaréis preguntando qué es lo que propone exactamente el movimiento social republicano al respecto, ¿no? Porque hemos hablado de problemas, y si somos un movimiento serio también deberíamos proponer soluciones. Bien, el movimiento social republicano se posiciona firmemente a favor de la soberanía de las naciones europeas y no europeas, y se muestra muy favorable, de hecho es uno de los puntos principales, a la salida de la Unión Europea por parte de España, ¿no? Como primer paso para la recuperación de la soberanía de la nación española, que es algo que realmente se ha perdido desde hace mucho tiempo y se ha incrementado desde el momento en el que España entra en la Unión Europea. Proponemos un socialismo nacional que rompa con las tendencias regionalistas que se han formado en los distintos puntos de España, no solo Cataluña, País Vasco, Galicia, incluso hay movimientos independentistas en Canarias y en Andalucía, algo increíble. El movimiento independentista andalusí, que le llaman ellos, el movimiento independentista andaluz, sí que tiene cierta antigüedad por un personaje curioso de la historia de España que se dedica básicamente a ejercer traiciones, y que tiene al menos un pilar histórico como movimiento político, no como otra cosa. Este socialismo nacional tiene que romper con estas tendencias regionalistas que se han formado en distintos puntos de España, producto de la crisis económica, en realidad. La crisis económica del país, que enlace a todas las regiones de la nación en una unidad de destino inquebrantable, que sea una nación como conjunto y que sea soberana, que es lo que básicamente busca el movimiento social republicano. Entendemos que el socialismo es no de izquierdas, lógicamente, es un altruismo económico, y que este puede ser la solución a los problemas como el auge de la indigencia por parte del liberalismo en España, y demás el auge de la clase baja, que lógicamente, como sabéis, se divide en pobreza e indigencia,
en una sociedad de clases capitalista. Y bien, proponemos frenar la inmigración masiva y dar prioridad nacional dentro de nuestras fronteras. No estamos en contra de la inmigración como tal, lógicamente, sino de esta como fenómeno masivo. Es decir, de la básicamente invasión afroasiática que está sufriendo Europa en este momento, igual que va a empezar a sufrir ahora muchos otros países del mundo, como si es que el plan de desarrollo de la globalización se sigue dando, ¿no? Estamos a favor, entendemos que una nación debe acoger en medida que puede hacerlo, ¿no? Porque de no ser así, el abastecimiento de dicha nación resultará escaso para las personas que ya residían en el país, y entonces no vas a tratar bien a los que están y no vas a tratar bien a los que vienen. Entonces es algo inviable, lógicamente, ¿no? Estamos a favor de la unidad de Europa, pero de una Europa verdadera, una Europa de naciones soberanas que no estén sometidas a intereses económicos extranjeros, como en el caso de la Unión Europea, ¿no? Que es el reflejo de una falsa Europa hundida y explotada por el capitalismo salvaje, que destina a los pueblos a la extinción total y absoluta. Lógicamente, hemos hablado antes de la parte en la que los distintos colectivos extranjeros, sobre todo colectivos musulmanes y asiáticos, suelen tener muchos más hijos que la familia media española, dada que la situación económica es insostenible y las familias no se pueden permitir ni con uno ni con dos sueldos, y en algunos casos hasta con tres, tener muchos hijos o tener una familia sólida, formada con muchas personas y demás. Entendemos que la Unión Europea es el reflejo de una falsa Europa, hundida y explotada por el capitalismo salvaje, que destina a los pueblos a la extinción total y a la inestabilidad económica eterna con políticas liberales. Básicamente lo que hablábamos antes de que el liberalismo es el propio salvador de las crisis, ¿no? El liberalismo necesita generar crisis, necesita buscar enemigos, necesita ser el centro de atención para que la gente siga en el sofá tomando Coca-Cola y viendo la tele. Básicamente es eso. Nuestra intención es promover la cultura entre todos los sectores de la población, pues entendemos que la creación de la cultura es una herencia constante del pueblo y forma parte del alma de este. Es decir, la cultura española la entendemos como una herencia total. Y no solo la cultura española, sino la cultura europea en general. Entendemos que hay una unidad cultural, espiritual si se quiere, entre todos los pueblos de Europa y entre todos los pueblos que descienden de Europa, ¿no? Hablamos de una gran parte de la población de Sudáfrica, también los Boers, descendientes de holandeses y demás, Australia, la parte de Rusia que podemos llamar que es más oriental, y así lo entendemos de la misma manera que lo entendemos con Uruguay y Argentina, igual que con muchas partes que tienen población mayoría eurodescendiente, ¿no? Aquí creo que vi el otro día que era un 60% de apellidos italianos, que alguien me corrija si me equivoco, no sé la fuente de la noticia que leí al respecto, no sé cuán fiable era, pero entendemos que tenemos una gran población eurodescendiente de esto dentro del país, ¿no? No solo de apellidos italianos, sino también de apellidos españoles, alemanes, incluso holandeses y de otras partes de Europa, ¿no? Promovemos el amor a la naturaleza, lógicamente, a la vida sencilla y rural. Tal es así que disponemos de un órgano ecologista llamado Hispania Verde, con el cual realizamos labores ecológicas, organizamos actividades como salidas al campo, normalmente a la montaña, visitas a parques naturales y actividades que realmente realcen el nudo del individuo para con la misma tierra que han trabajado nuestros ancestros, que han incluso defendido en muchos casos, y que realmente creemos que debería ser el pilar fundamental del patriotismo, ¿no? La unidad con la tierra, no simplemente con la tierra, sino que con quien ha trabajado esta tierra, con quien ha defendido esta tierra y con quien a día de hoy sigue amando esta tierra, ¿no? En el caso de todos los patriotismos del mundo, porque no hay patriotismo sin tierra, eso es lo primero, y tampoco hay patriotismo sin gente que pueda amar esta tierra. Bueno, para finalizar un poco, me gustaría felicitar a los camaradas del movimiento social, del movimiento federal, nacional federal,
por tener una organización excelente. Si bien hemos empezado algo más tarde, me he sentido bastante cómodo hablando ante vosotros. Bueno, lo que he dicho antes, me alegra muchísimo saber que a día de hoy sigue habiendo camaradas en todos lados del mundo, porque a todos lados que voy, a todos lados que viajo, todos lados de los que me informo, sé de camaradas que hay, por pequeños o grandes que sean los núcleos, ¿no? Veo un montón de satisfacción en el sentido de la camaradería, veo un montón de entusiasmo, lo cual me alegra bastante, que el entusiasmo sea el motor principal, ¿no?, de nuestros movimientos. Y bueno, si ustedes me lo permiten, darles el empujón, ¿no?, para el futuro, dado que sois un pequeño grupo de personas, aunque imagino que no todos seréis del Movimiento Nacional Federal, de la tercera posición, que es la vida, al igual que la política, son luchas constantes y no importa la edad de todos los que la componen, ¿no? La situación económica o la posición social tampoco importa. La lucha siempre debe estar presente absolutamente para todos. Que existan grupos como vosotros que se oponen al dominio capitalista sobre la sociedad es realmente significativo para mí como persona, imagino que también para todos los componentes del movimiento social republicano, que nos sentiremos realmente acogidos allá donde vamos por estos movimientos, ¿no? Es algo bastante significativo y, por tanto, no solo que sea significativo, sino que además, esto es la parte más jodida, digamos, tenéis el deber de soportar el peso de dicho significado sobre vuestros hombros. Vosotros sois el futuro, o debéis ser el futuro de una nación soberana. Si hay algo claro es que no hay derrota en el corazón de quien lucha, como dice aquel viejo refrán, ¿no? Así que, si me permitís, no sé si hago bien, pero como dice uno de los fragmentos del himno de este precioso país, en el que estoy encantado de volver a visitar: libertad o con gloria morir. Muchas gracias. Hay un filósofo comunista que dice siempre que el fascista solo recibe el aplauso y que el comunista lo devuelve, así que yo le voy a quitar la razón y el que os aplaude soy yo. Así que muchísimas gracias. Si alguno quiere hacerme alguna pregunta. Me gustaría hacer una pregunta, voy a ser abusivo porque voy a hacer dos en una. Sí, adelante. Primero que nada quería saber tu visión sobre el tema marroquí y el problema de la frontera, que es un tema que se trata mucho en la coyuntura de los movimientos identitarios. Y lo segundo es cómo es el proceso de captación de los militantes en el MSR y cuáles son los organismos de propaganda que tienen. Sí, a ver, el tema de las fronteras es algo bastante delicado. Proponemos que estén bastante... O sea, las fronteras están bien vigiladas, eso es algo de lo que mucha gente se equivoca. Están bien vigiladas, lo que no hay es derecho a defenderlas. Bien, veía hace poco una imagen, una caricatura muy realista, de un guardia civil español diciéndole a otro que tiene en su mano una bandeja de plata, con cava y con champán y esas cosas, que no les falte de nada. Cuando entren, que no les falte de nada, porque básicamente cuando se han hecho ofensivas en las vallas de Melilla y eso, para frenar este tema, la población entera se ha volcado contra la Guardia Civil, se ha volcado contra la Policía Nacional, y es algo inentendible, ¿no? Porque realmente ninguna persona, ellos dicen, ninguna persona es ilegal en ningún lado, pero luego ha habido un par de conferencias nacionalistas que han tenido que venir personas de otro lado y les han querido prohibir la entrada del país, ¿no? Muy contradictorio por parte de los movimientos izquierdistas y antifascistas. El plan de captación del MSR. Bien, nosotros organizamos conferencias una vez al mes, al menos una o dos. Organizamos con el CELE, que es el órgano al que pertenezco. Son siglas, es el Círculo de Estudios La Emboscadura. Organizamos visitas culturales, a museos, a exposiciones de todo tipo. Después,
Por otro lado, creemos que la imagen es fundamental, como os he dicho antes de empezar, y creemos que el hecho de tener una imagen más a nivel del ciudadano, más de tú a tú, ¿no? Es productivo. Entonces, nuestra militancia está en constante propaganda. Ya sea pegar carteles, repartir volantes, lo que sea. Sobre todo el órgano juvenil, Liga Joven, que se dedica a hacer esta labor en las universidades de Madrid, normalmente en las universidades públicas. Actuamos por lo general en la Universidad Complutense de Madrid, en la Autónoma también, y en algún caso se ha dado que actuemos en la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Está bien respondido? ¿O algún... Sí, perfecto. No. Sí, adelante, por favor. Y me estoy refiriendo de forma general a los movimientos nacionalistas, básicamente, los podemos encajar dentro de ese concepto. ¿Qué injerencia dentro del poder político o de la estructura del poder político tienen hoy en día en España? Y si a la larga el hecho de estar desunidos, no presentar un frente común, incide en esa representación, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial, digamos. Sí, verás. En el caso del MSR tenemos un par de ¿cómo se dice?, de concejales repartidos por España. Vamos a presentarnos a las siguientes elecciones, que son en mayo, elecciones municipales, y también esperamos sacar otro par de concejales, ¿no? En el caso de la unidad de los partidos, muchos patriotas y muchos nacionalistas reclaman la unidad de partidos. Es algo viable, desde luego. Lo que pasa es que hay matices entre estos partidos que en muchos casos no son salvables, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos un pilar, ¿cómo se dice?, imperativamente religioso, en el sentido de que entendemos que para ser militante del movimiento social republicano no tienes que ser obligatoriamente católico, obligatoriamente pagano o ortodoxo o lo que sea, pero hay otras asociaciones que sí lo creen. Entonces sí que hay una disyuntiva entre algunas asociaciones que dificulta mucho el tema de la unidad entre los partidos, ¿no? Sí que hacemos colaboraciones puntuales, pero sin embargo en las últimas elecciones europeas, por ejemplo, hemos sacado 9.000 votos, si no me equivoco. Ha habido otras plataformas y demás que han sacado más, y creo que la que más ha sacado dentro de los ámbitos nacionalistas ha sido Falange Española de las Jons, que sacó algo más de 100.000 votos, bastante distante de las otras plataformas y partidos, ¿no? Entonces es una situación delicada porque es una representación muy pequeña a nivel de la población, pero nos estamos esforzando, estamos haciendo que la gente nos conozca, y además estamos haciendo que las personas, que el ciudadano español de a pie, que el ciudadano europeo de a pie y que el ciudadano en general eurodescendiente de a pie se sienta cerca de nosotros y se sienta que nosotros estamos con él y que nuestros principios también son los suyos, ¿no? Hay mucha gente que no milita con nosotros, pero que sin embargo se levanta temprano todos los días para ir a trabajar y tiene una familia y tiene unos principios tradicionales, y entonces a mí, por ejemplo, me produce más simpatía esta persona que aquel que llega al movimiento y cree que es todo pues como una película de Hollywood, ¿no? Todo, que si dar palizas y yo qué sé, que es algo que personalmente nosotros no toleramos. No sé si te das por respondido. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Yo tenía una consulta, una duda, el tema sobre la visión ahí del pueblo. O sea, ¿La visión? O sea, la visión del pueblo, del ciudadano, ahí de pie, como vos decías, al grupo, tuyo. ¿Es bueno, es malo, es satanizado? A ver, la gente ha empezado a ver en la clase media, en la Unión Europea, sí que ha empezado a ver un enemigo, ¿no? Pero normalmente no saben plantear la solución, sino que plantean soluciones como el tercer partido nuevo que ha salido, que es Podemos, ¿no? Que es algo, no sabemos Pedro si es Pedro el remedio o la enfermedad. Pero se utiliza, digamos, el fascismo como una amenaza. Sí, lógicamente, eso totalmente. Sobre todo el movimiento antifascista en España es muy fuerte. Claro, pero ellos utilizan fascismo como... Como monodía. Sí, pero... sí, claro, es como
buenos días, vamos a comprar el pan y en el momento en el que vas a comprar el pan, ¿cuánto cuesta? 20 pesos la barra de pan y ahí entonces ya te dicen fascista. Más o menos, así es la cosa, ¿no? Es una exageración, lógicamente, ¿no? Pero sí, es básicamente eso. Sí que el fascismo es la demonización, ¿no? Acá no se dice fascista, se dice facha, pero es lo mismo. Bueno, ahí el facha también está presente, ¿no? Lo que pasa, aquí es facho, ¿no? En vez de facha. Bueno, viene siendo lo mismo, ¿no? Hay esa amenaza de lo que llaman los medios extrema derecha, que es algo que casi nadie sabe qué es, ¿no? Pero que está ahí, ¿no? Yo personalmente no me considero de derechas, ni me considero de extrema derecha, ni nada. Yo considero que estoy mucho más allá de las dos opciones que ha creado el liberalismo, que son la izquierda y la derecha, y que la identidad de mi movimiento tiene que enraizar las identidades del pueblo, más allá de esas dos distinciones, ¿no? Decía José Antonio Primo de Rivera que no se puede unificar España en una España en la que básicamente los victoriosos están embriagados en la victoria y los derrotados resentidos por la derrota. Y ese es mi pensamiento, y creo que en ese sentido, aunque nosotros no seamos falangistas ni nacionalsindicalistas, sí que en ese sentido estamos, al menos la mayoría de nosotros, de acuerdo con esta cita de don Primo de Rivera. ¿Alguna pregunta más? Por favor. El concepto de tercera posición, ¿está pudiendo tener cierta cabida a nivel popular o a nivel de la juventud? O sea, ¿se va arraigando, se va haciendo conocido, se va comprendiendo lo que significa? No. Sí, no. A ver, para nosotros sí. Lo que pasa es que hay que hacer un poco de autocrítica. Hay gente que se dice de tercera posición y actúa más como gente de derechas. Y hay gente que se dice de tercera posición y actúa más como gente de izquierdas. Entonces ahí tenemos un problema. Lo que pasa es que eso dentro de nuestras filas. Fuera de nuestras filas, lo que tenemos oficialmente es un desconocimiento total de lo que es la tercera posición, básicamente porque normalmente cuando sale en algún medio o lo que sea, no sé qué, extrema derecha, grupo de extrema derecha protagoniza no sé qué, y así constantemente, y lógicamente a nosotros no nos dan palabra porque sería la pérdida de su negocio. Entonces, ¿y no existe el derecho a réplica? O sea, si hubiese una demanda o una contrademanda que usted se sí, pero sería algo bastante, sería pelear por muy poco, pelear por terminología y pelear por muy poco. Hay que pelear por imagen, a mi parecer hay que pelear por estar cerca del ciudadano, que es el que más nos necesita, y hay que pelear por cosas más trascendentes, ¿no? Y lógicamente esa pelea no la ganaríamos, porque todos están de parte de ellos, ¿no? Todo lo que viene siendo el sistema está totalmente blindado. Sí. ¿Alguna pregunta más? Por favor. Uruguay tiene un problema más de inmediatez en algunas cosas, ¿no? Acá salís a la calle y te parte un guacho con pata base. Sí. Por eso legalizamos la marihuana, por ejemplo. No alcanza para el ómnibus, a veces para ir a trabajar. Hablamos con gente en la calle que no te sabe decir una oración completa porque, como tú dijiste en las conferencias, son gente embrutecida. ¿Cómo le hacemos para el diario vivir? No sé si encontrar una solución, pero... ¿Se entiende lo que digo? Sí. Yo creo que lo estáis haciendo bien, aunque seáis pocos, porque hacéis baluarte, ¿no? Hacéis resistencia. Como he dicho, el hecho de que haya grupos como vosotros que hagan esa función de baluarte es bastante significativo. Hay que entender que no siempre la sociedad está preparada para un cambio de verdad. No, un cambio verdadero, no lo que se ha llamado aquí la revolución tranquila, ¿no? Más o menos. Pues me refiero a un cambio de verdad. Entonces, cuando la sociedad no está preparada, no digo que haya que sentarse a esperar que lo esté, sino que haya que dar a mi parecer lo veo así, dar hasta el último respiro por preparar a la sociedad.
sea de manera de activismo callejero, sea dando conferencias, sea... Porque ¿qué más está en nuestra mano ahora mismo? No podemos hacer mucho más. Tenemos que estar cerca del ciudadano y ver que somos una alternativa. Y de hecho en Uruguay tenéis una ventaja. Y es que hay un solo movimiento, que sois vosotros. No hay más. Dentro del ámbito nacionalista, ¿no? Vosotros sois los que tenéis la tarea de despertar a la sociedad. No, lógicamente no hay una relación directa, ¿no? Yo no puedo ir y decirle al trabajador del kiosco de la esquina que Sion domina el mundo o que hay que aplicar un sindicalismo agrario, sino que hay que aplicar el lenguaje del pueblo, porque hay que darse cuenta de que estamos tratando con una sociedad que no está preparada. Si lo estuviera, sería todo mucho más fácil y no estaríamos en un local de... Claro, no estaríamos en un local así pequeñito y demás, sino que tendríamos una sede más grande, estaríamos más socializados, la gente nos conocería, pero por ahora lo que está en nuestra mano es el activismo, están las conferencias y desde luego está la lucha incansable, porque como he dicho, no hay derrota en el corazón de quien lucha. Sí, adelante. Estoy haciendo otra pregunta. Yo veo Canelones, ¿no? Sí. En Canelones, como no te digo, se prepara una victoria, diría, histórica del Frente Amplio. Porque indudablemente hay un posible poder. Canelones, los partidos tradicionales no tienen candidatos para pelearla, porque no les interesa, porque no se les adelantó plata para las elecciones municipales y existe. Lo que yo creo que movimientos organizados, como creo que ha pasado en Europa, han podido quedarse con parte de ese vacío de poder. Lógicamente. ¿Cuál fue la estrategia o alguna estrategia que nos puedes comentar de gente que en Europa, en los distintos países de Europa, ha podido conseguir eso? Bueno, podemos estar hablando de Amanecer Dorado, por ejemplo, en Grecia, que sea ahora mismo la tercera fuerza del país. Ha habido una visita diplomática hace poco del MSR a Amanecer Dorado, por un camarada que fue allí. Ellos no llevan 6 años ni 10, llevan unos cuantos más. Entonces, ellos... ¿20, 25 años? No, creo que existe desde mediados del siglo XX o incluso antes, porque con el tema de la desaparición del metaxismo en Grecia y eso, sí que se formaron distintos movimientos. Allí también había muchos movimientos, lo que pasa es que ellos han conseguido imponerse, ¿no? Su organismo, digamos, su táctica ha sido directamente el hacer del pueblo el principal actor del teatro que es la política. Ha sido eso, ha sido ayudar al ciudadano, ha sido hacer entender que el ciudadano tiene una alternativa, que no sean los partidos tradicionales de izquierda y derecha, que hay una persona que le ayuda a él y que no ayuda al que viene de afuera como prioridad. Y entonces los ciudadanos han visto en eso, después de mucho tiempo de lucha y de trabajo, una alternativa. El caso es que tenemos nosotros ahora mismo tanto tiempo para construir esa alternativa a la misma velocidad que lo hicieron ellos. Lo que nos diferencia justamente de la izquierda y la derecha es que nosotros jugamos a contrarreloj. Nosotros jugamos a contrarreloj porque se puede arreglar la economía, pero no se puede arreglar España como entidad, ni se puede arreglar Uruguay como identidad, ni las provincias, ni absolutamente ninguna nación con una entidad histórica y cultural. Entonces jugamos con mucha más desventaja. Entonces esto debería decirnos que nuestro deber es más fuerte todavía, ¿no? Es más duro, pero alguien tiene que hacerlo. Y como he dicho antes, yo creo hasta el día de hoy no he conocido a nadie que haya podido cerrar los ojos después de abrirlos. Hasta el día de hoy no he conocido a nadie. He conocido a gente que se ha ido porque se ha hartado en España de que este movimiento no sé qué, este otro movimiento no sé cuántos, no veo ninguna alternativa, me encierro en mi casa, me pongo a escribir libros o a leerlos y a partir de ahí hasta el día en que me muera y me tengan que sacar y ya está, ¿no? Yo creo que la estrategia es básicamente
como han hecho bien Amanecer Dorado o bien Jobbik en Hungría, defendiendo a la población húngara de las constantes, con la famosa Guardia Húngara, ¿no? De las constantes rapiñas que se protagonizaban en Hungría. Y bueno, esa ha sido básicamente su estrategia, mostrarles al pueblo que ellos también son pueblo y que ellos no dejarán de ser pueblo por el hecho de que tienen un interés que no es material, como son todos los partidos de la democracia y que apoyan la democracia. Ellos tienen un interés que va más allá y por eso están más allá del liberalismo, porque son pueblo y porque han estado en una lucha constante durante muchos años, igual que Amanecer Dorado. Sí, adelante. Creo que en Europa la historia misma de Europa y la identidad del europeo promedio, si bien hoy está muy devaluada, se tiene, digamos, un manantial casi inagotable, por lo menos para aquel que quiera beber agua de él, a dónde recurrir de esas fuentes de nacionalismo, de esas fuentes de tradición, de esas fuentes de identidad nacional. En cambio, bueno, nosotros acá en Uruguay tenemos un grave problema, más allá que nuestra historia es muy reciente y muy confusa. Nuestra nación se basa sobre pilares que están muy inciertos desde el punto de vista nacionalista, genuinamente, ¿no? Eso sumado a que cuando tenemos que defender ese espíritu, esos principios de identidad nacional o de nacionalismo, se vuelve todavía más difuso, porque más allá de que el ciudadano común, a eso ya casi no le interesa, se vuelve imperante la realidad de lo cotidiano, con gente justamente embrutecida, ¿no? Entonces, la pregunta que a muchos camaradas les ha surgido muchas veces, innumerables cantidad de veces, y siempre es recurrente, a mí también me surge periódicamente, es si este pueblo, y eso debe pasar también repetidamente en muchos lugares, ¿no? Si este pueblo vale la pena luchar por él para que se salve, si la gente al nivel tal en el que se encuentra hoy de embrutecimiento, de decadencia, de corrupción moral y humana, social y humana, merece o incluso hasta quiere que se lo salve, porque uno se pone a pensar incluso hasta qué punto eso puede llegar a ser así o no, porque permanentemente están las muestras que están evidenciándose todo el tiempo de eso, de gente que vive feliz en ese liberalismo consumista, hedonista, materialista, etcétera, etcétera, que esa Matrix, que tú bien decías, que hace que parece que nadie quiere salirse de ella. Entonces uno va e intenta hablar de algo trascendental o importante, ya sea de la nación, ya sea de los valores, ya sea de cosas así que son, digamos, no mundanas, no cotidianas, y el tipo uno lo mira como si lo estuviera hablando en chino, mandarín, porque realmente estamos en otra frecuencia totalmente insalvable. Entonces, por un lado eso, ¿qué piensas tú si piensas que nuestro pueblo en particular, el oriental, esta gente que tenemos viviendo aquí, el oriental somos nosotros, sí, somos nosotros, sí, el eso lo uruguayo entiendo. promedio, exacto, vale la pena luchar por él para ser salvado, por lo menos aquellos que quieran ser salvados, y después, bueno, cómo romper, que un poco ya lo preguntaba el otro camarada, cómo romper con ese problema que hay de hablar una frecuencia totalmente diferente en la que no se le puede llegar con un discurso de lo trascendente. Bien, desde luego es un problema y en España también pasa, como lo nombraba ahí, ¿no? Es un problema porque es difícil justamente llegar al individuo, al colectivo. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que no se puede filosofar con las masas, y mucho menos con el hombre masa, con el individuo como masa, pero lo que sí que es cierto es que de alguna manera la gente se termina hartando. Entonces
la construcción de un movimiento sano para que en el momento en el que la gente se termine hartando de verdad haga de luz en la oscuridad es fundamental. Y creo leer ahí una frase de Artigas que pone: nada debemos esperar sino de nosotros mismos. Y ese es justamente el pensamiento fundamental del baluarte, ¿no? Decía mi escritor favorito, Julius Evola, solo hay una cosa que hay que tener presente, y es mantenerse en pie ante un mundo en ruinas. Ese es básicamente el pilar. Si se puede convencer, si no se puede convencer, eso no lo sabemos, pero desde luego nosotros como nacionalistas tenemos un deber para con nuestro pueblo y para con nuestros ciudadanos que no podemos ignorar. Entonces, si queremos hacer patria, también tenemos que hacer pueblo, que es el que compone la patria. Así que, a mi parecer, ese es el pensamiento fundamental, ¿no? No sé si me he explicado bien. Sí, adelante, por favor. Se mencionó el grupo de Grecia, Amanecer Dorado. Sí. Capté algo como que los diputados habían sido detenidos o algo de Nikos Misalolikos, el líder de Amanecer Dorado, ha estado detenido junto con un par de los diputados hasta hace, te voy a decir 2 semanas, pero ha estado 1 año más o menos, 1 año y medio, no estoy seguro. Pero te aseguro que es el menor de los problemas respecto a la población, bueno, a la izquierda y al gobierno de Amanecer Dorado, ¿no? Porque vimos recuerdo que eran, bueno, sí, voy a decir octubre de 2013, que un par de individuos desde una moto tirotean a dos militantes del partido Amanecer Dorado. Bueno, tirotean a 3 de ellos, uno resulta herido gravemente y los otros 2 mueren, que eran los camaradas Georgios y Manolis. ¿Dirigentes del movimiento? No eran dirigentes, eran simplemente militantes. No se supo nada de quién había realizado el atentado, nada, entonces se apartó un poco, ¿no? A día de hoy tenemos, creo yo que en todas las sedes de los partidos nacionalistas de toda Europa, todos tenemos una foto de los camaradas Georgios y Manolis como recordatorio, ¿no? Ahora los diputados siguen vivos, pero unos están en la cárcel y el líder acaba de salir ahora. Por acá incluso en el centro hay una foto de ellos, hay una pared por ¿Sí? ahí de... Bueno, eso es bueno. Entonces tengo una pregunta múltiple. Una sobre el manejo interno del MCR. ¿Cómo es la relación que tienen, si es que la tienen, con los skins? Si captan más gente de izquierda, que viene de la izquierda o de la derecha. ¿Y cómo es la militancia femenina adentro? Si tiene alguna estructura interna. Sí, por supuesto. Respecto al tema de los skins, nosotros no discriminamos la estética de ninguna persona para poder militar. No es un problema de militancia básica la estética de una persona, ¿no? Lo que sí exigimos son valores y saber estar, siempre. Una persona que dice que milita en nuestro movimiento también representa nuestro movimiento. Y entonces lo que le exigimos siempre a una persona, sea cual sea su estética, es el saber estar y el saber comportarse, y lógicamente más allá de eso no podemos hacer nada. Por otro lado, en una manifestación, por ejemplo, en un corteo, una manifestación, no puedes evitar lógicamente que algún cafre entre, ¿no? Pero eso es lógico. En el momento en el que una persona, sea skin o no, o sea de la estética que sea, o escuche la música que sea, o lo que sea que le guste, cometa algún acto delictivo o algo similar, que nosotros lógicamente por lo general consideramos que está mal y que no nos representa, se le expulsa directamente y ya está. La militancia femenina sí que existe, lógicamente. Hay varias mujeres militando dentro del MSR y de hecho muchas en muchos casos han hecho de portavoces. Tenemos a la camarada Fátima, que es una de las que lleva el movimiento en Madrid. Vamos a presentar ahora una alcaldesa, a las elecciones municipales, una alcaldesa para un pueblo de Cantabria, y sí que se dan otros casos, ¿no? de mujeres que están militando dentro del movimiento social republicano y que militan
igual que los hombres que tenemos en el movimiento, y que asimismo también se esfuerzan muchísimo por la militancia, y eso desde luego es digno de alabar, ¿no? Y el otro tema de la gente izquierda o derecha. Sí, perdón. Tenemos mucha gente que ha venido de la izquierda, que se ha hartado de toda la izquierda, que ha visto esa izquierda nacionalófoba, que ha visto esa izquierda antiespañola y que han dicho esto no es lo que quiero yo. Y entonces poco a poco han ido adaptándose al movimiento, y también tenemos gente que ha venido de la derecha, pero son menos casos, ¿no? Pero en cualquier caso puede entrar cualquier persona mientras tenga claro que somos un partido nacionalista, somos un partido altruista económico, es decir, socialista de Estado dentro de lo nacional, y que a su vez, tenemos un pilar fundamental que es estar contra el liberalismo y contra el capitalismo salvaje, ¿no? Ahora, en este sentido, con toda este último protagonismo que tiene la cuarta teoría de Dugin en el mundo identitario, digamos, el MSR tiene una visión geopolítica de España, más allá de las fronteras con el norte, de Gibraltar, etc. Sí, no, lógicamente, por supuesto reclamamos Gibraltar, igual que creo que todos los partidos patriotas de España, ¿no? Sí hay una visión geopolítica, pero actualmente entendemos que si la geopolítica, como decíamos antes, no importan las ideas sino los resultados, entendemos también que ahora mismo nuestra visión geopolítica en una España en la que nosotros tampoco tenemos una gran relevancia en el sentido de que somos un movimiento de masas enorme. Realmente sí tenemos la visión geopolítica de una España soberana, más autogestionada, con unos comercios de importación y exportación bastante afluentes con las distintas naciones de Europa, y las que no son de Europa también en algunos casos, pero siempre tener una cierta autogestión como nación, ¿no? Pero más allá de eso, ahora mismo es que no podemos opinar más, porque realmente por ahora no decidimos nosotros, y no vamos a decidir nosotros hasta dentro de un buen rato, ¿no? Al menos eso creo, pero me gustaría equivocarme. Por favor. ¿Qué posición tienen con respecto a Marine Le Pen y el Frente Nacional? Bien, no hay una posición establecida respecto a Marine Le Pen dentro del partido. Marine Le Pen está con otra alianza, no está con la alianza en la que se encuentra el MSR, que es la AEM, Alianza Europea de Movimientos Nacionalistas. Marine Le Pen está con otra alianza que está en el Partido Liberal Austríaco, si no me equivoco, y con Liga Norte de Italia, que son regionalistas, ¿no? Personalmente te puedo responder, no es la opinión del partido. Opino que Marine Le Pen y el Frente Nacional se ha degradado muchísimo en los últimos años, que lógicamente es lo que pasa cuando la figura de Jean-Marie Le Pen, del padre de la señorita Le Pen, es una figura emblemática dentro del partido y que hizo muchísimas cosas que también todo ese peso que tuvo que soportar ella, lógicamente en algunos casos se le ha escapado. He sabido de muchas cosas, de muchos fallos del Frente Nacional francés que no me han gustado, pero por otro lado entiendo que es una alternativa nacional y que puede ser un medio, no un fin, para una Europa de naciones libres, y en el caso de Francia, ¿no? Esa es mi opinión personal. Había otra pregunta por ahí, creo. ¿Ustedes van a recibir el voto del exterior en las elecciones que se van a presentar? No estoy seguro, creo que no hay capacidad de voto exterior, pero no te puedo responder con seguridad. Siempre el voto Sí. la regional o la nacional. Quería saber si... No estoy seguro, pero creo que no. Es que no te puedo decir ahora mismo porque no estoy seguro de si existe voto exterior. ¿Sí? ¿Cómo ven los sucesos en Iberoamérica, vamos a decir? Porque hasta ahora hemos hecho parte de la realidad en España y parte de lo que pasa aquí en Uruguay, extrapolando y comparando, pero bueno, América ya sabemos que está rumbo al precipicio, si no adentro. Pero ¿cómo ven que puede considerarse el futuro de lo hispánico y nuestro nacionalismo y nuestra relación con ese mundo? Bueno, en este caso sí que tengo que llevarle un poco la contraria a Dugin, que
bueno, sí que entiendo que hay un enlace, y debe haberlo, porque hablamos la misma lengua, hemos estado aquí mucho tiempo, muchos de nosotros somos descendientes de los que vinieron en aquella época, y hay un, como diría Dugin, justamente hay un Dasein, un estar ahí, una esencia espiritual muy común. Si bien en algunos casos esa esencia espiritual carece de una esencia étnica, como en el caso de países sudamericanos como viene siendo Perú o Ecuador y demás, sí que hay otros casos más cercanos étnicamente, como son Uruguay y Argentina, en menor probabilidad Chile, el sur de Brasil y eso, que sí que hay una cultura, una identidad étnica muy común, de hecho común, con España y con Europa en general, ¿no? Yo me sorprendí porque ahora mismo en España, como he dicho, la inmigración afroasiática es un porcentaje muy elevado, ¿no? Y claro, llego a Uruguay el primer día y lo primero que le digo a mi padre es, joder, hay más blancos étnicos que en España prácticamente, o sea que es una cuestión que depende de muchos matices, ¿no? Sí que es cierto que hay una unidad cultural, que en muchos casos hay una unidad étnica, y que desde luego no podemos negar de un pasado histórico que se dio en algún momento, y que una alianza a nivel mercantil, por ejemplo, a nivel económico, a nivel incluso cultural, sí que sería bastante viable, ¿no? El futuro de Latinoamérica, por otro lado, yo, como he dicho muchas veces, no soy experto en prevenir las cosas, pero lo que sí que sé es que ahora mismo el que se ha tomado como el salvador y como digamos el héroe de la sencillez que es José Mujica, está de la misma parte que están los demás, ¿no? José Mujica creo que es en el año 2011 que recibe el premio sionista del Uruguay, de la Organización Sionista del Uruguay, y básicamente a partir de ahí yo no tengo nada más que decir. Sabemos también que muchos de los partidarios a las elecciones van por la misma línea, entonces las probabilidades son distintas, ¿no? Pero bueno, suponemos que yo entiendo que Iberoamérica en general es un pueblo fuerte, es una unidad en muchos casos de una sola cultura y en muchos casos de dos culturas, y que puede ser tan libre como lo puede ser Europa, como lo puede ser Asia, y que esas teorías que podemos llamar nacionales son factibles en todos los lugares del mundo. Camarada, yo me retiro. Sí, por supuesto. Si alguien... Tuviste dos frases que me calaron hondo. Fue la del corazón, ¿cómo es? No hay derrota en el corazón de quien lucha. Y la otra fue la de el pueblo se va a aburrir, el pueblo se va a dar cuenta. Sí, tiene que... El pueblo se va a dar cuenta. No sé si tengo una certeza exacta, porque como he dicho, yo no tengo una bola de cristal, pero es algo lógico, ¿no? Creemos que es algo lógico. La ideología nacionalista nos va a sacar a todos. Así es. La perspectiva de triunfo nuestro. Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más. Pues... en realidad es ya le han preguntado a algunos, pero algo un poco más general de cuál es la situación del MSR en el plano europeo contra el español. Vos hablaste del bloque que forman para las elecciones europeas, el Frente Nacional, hablaron de ser dorado, pero en sí el MSR en Europa. En Europa, bueno, no tenemos eurodiputados, por desgracia o por gracia, no sabría decirte, pero tenemos, a nivel de los movimientos nacionales en Europa, sí que es un movimiento conocido y sí que tenemos un cierto renombre, ¿no? Pero por otro lado, políticamente no hay una trascendencia mayor, porque realmente el lugar que ocupamos es bastante pequeño. Siendo realistas, es bastante pequeño. Lógicamente damos pie totalmente a que crezca y no son pocas las facilidades que ponemos al alcance de la mano de la gente para que se haga crecer un movimiento sano, como creo que es el movimiento social republicano. Se podría decir que en España
como en todos lados, pero que las principales diferencias entre los movimientos son entre algunos más reaccionarios y otros más revolucionarios. Sí, bueno, no sé si entenderlo como reaccionarios, sino porque entendemos la revolución como un cambio, ¿no? Entendemos que una revolución no tiene por qué ser gente tirándose piedras en la calle y con metralletas, sino que sea un cambio, ¿no? Entonces el reaccionario en sí es una batalla terminológica que nunca ha terminado de cuajar, ¿no? Porque ¿quién es el reaccionario y quién es el revolucionario? Porque si son por los sagrados principios de la Revolución Francesa de 1789, yo desde luego me desentiendo de esa revolución. Lo digo, digamos, para ser más específicos, quienes son más desde un tradicionalismo católico, sí, claro, eso, derecha, sí, eso sí, católico, pero, o sea, claro, no porque sea católico, sino porque en muchos casos, muchos de ellos, incluso hay un grupo que ni falta hace nombrarlo, en España, que últimamente ha ganado mucha popularidad, supuestamente patriota y demás, y muy bueno, entendemos que también medianamente nacionalista, aunque esos términos de patriota y nacionalista a veces sean contrapuestos y de unos nieguen y de otros no, que en muchos casos no ha ocultado que está de parte de lo que ellos llaman el capitalismo bueno, ¿no? Entonces, claro, en ese momento nosotros cerramos las puertas y ya no hay negociación que valga. ¿Quién es? Es igual quién sea. Es igual quién sea. No hay nacionalismo sin justicia, no sé poco sea nacionalismo. Claro, exactamente, ¿no? Y el capitalismo es algo justamente que aplasta toda justicia, tanto económica como cultural y social, ¿no? Entonces, en todo caso podría ser tradicionalista, entre comillas también. Sí, ni eso, porque entendemos también que la tradición sea algo nacido desde el alma del pueblo y el capitalismo no entiende de idealismo alguno, no entiende de sustancia espiritual. Cuando se habla de capitalismo, no habría que aclarar el supercapitalismo y el capitalismo, ya lo mencioné en otro momento, esto. El capitalismo natural de los pueblos, ¿no? Todos somos pequeños capitalistas. Pero otra cosa es el supercapitalismo que hay una cosa, la diferencia es entre procapitalista y capitalista en realidad, ¿no? El capitalismo como teoría política es un desarrollo constante con el instrumento del liberalismo, que es el parapente del capitalismo, ¿no? Entonces, sí, bueno, podemos distinguir entre capitalistas y procapitalistas, entre vivir en una sociedad capitalista y no poder evitar comprar, no poder evitar relacionarse y estas cosas, a estar de acuerdo con las multinacionales, con que las empresas destrocen los bosques, con la industria nacional. Claro, con la disolución de las patrias. Pero en sí la teoría capitalista, sobre todo desde autores que con más o menos interés en estas cosas, está desarrollada para desembocar en lo que soy. Decía un conocido, del comunismo se sale, de la democracia liberal se sale, de lo que es mucho más difícil salir es de la democracia neoliberal, porque incluye la intervención del Estado. Básicamente es eso. ¿Cuál es la postura oficial del movimiento con relación a la Iglesia Católica? Bueno, a ver, lo que he dicho antes, no podemos decir que somos un movimiento laico en el sentido de que no precisamos de una religión imperativa, ¿no? De que puedes militar teniendo las creencias que quieras, ¿no? Respecto a la Iglesia Católica, no te diré que hay una postura oficial, pero una postura general sí que hay. Muchas de las personas que yo conozco son creyentes, pero al igual que muchos de vosotros están totalmente de acuerdo en que la Iglesia a día de hoy está totalmente pervertida. Y básicamente es eso, ¿no? O sea, hay mucha gente que cree en Dios, pero que no cree en la Iglesia, y que cree que la Iglesia ahora, a día de hoy, es algo que está totalmente corrompido y que no nos beneficia en nada. Hay otros, sin embargo, que directamente tienen unas posturas más interiores. El movimiento como tal no se puede meter en eso, a mi parecer. Caifás sigue mandando. Caifás sigue mandando. Claro, claro, exactamente. Pero bueno, o sea, simplemente hay una cuestión espiritual interior y hay una que es la que muestras llegar al público. Y, Perdona, sí. Creo que la pregunta
Tiene que ser con respecto a la iglesia tradicional. Sí. No con respecto a la iglesia. Está bien, está bien. O sea, yo me refería a la iglesia Adelante. A ver. Lo que es la representación, digo, Sí. que vendría a No ser. con respecto a la iglesia oficial, sino con lo que sería la verdadera fe católica. Sí, bueno, no hay... vuelvo a lo mismo, no nos metemos en las creencias de las personas y tampoco hay una relación que propongamos Estado-Iglesia, ¿no? Más que nada porque volvemos a lo mismo, aunque no sea referente a la pregunta, la Iglesia a día de hoy es lo que es y es muy difícil para una nación soberana tener un trato oficial con una Iglesia como es la que soy. Si la Iglesia fuera diferente, lógicamente... Perdón, la fe católica, no la iglesia. La iglesia... La fe católica. Claro, ahora como ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, sí. Hay que saber diferenciar entre Iglesia y Vaticano. Sí. Vaticano como organización y organismo. Sí, lógicamente. Iglesia la Iglesia es la entidad espiritual. Culto, pero la Iglesia como defensora, digamos, de la tradición europea durante, bueno, como tradición e idea. Sí, no, lógicamente yo personalmente siempre a esos movimientos más neopaganos que dicen nos hubiera encantado imaginar una Europa sin cristianismo, yo qué sé, yo siempre les he dicho, bueno, a mí me encantaría ver a tu mujer con burka. Básicamente es eso, ¿no? Al menos esa es mi postura. ¿Alguna pregunta más? Sí, perdón. Como acá sabemos, el enemigo natural de la izquierda era la policía y los militares. Errores aciertos del pasado sí lo hicieron. Sí, por contexto histórico, tengo entendido. Ahí dejemos la lista. La policía ya ha sido corrompida, que a base de esa corrupción ha sido mejora de sueldo, mejora de equipamiento, temas particulares. La Fuerza Armada se mantiene inmune todavía. Se la ha trabajado por adentro, se ha puesto al ministro, tema aparte también, se ha puesto al ministro Huidobro, se ha puesto un montón de equipamiento y se ha comido por adentro. Pero además ya de toda institución social y trabajo que sea ahí en España. ¿Cómo es la visión a la Fuerza Armada y a la policía? Bueno, a ver, sí que es cierto que en España tenemos muchos camaradas en el ejército. Tenemos algún camarada que también se dedica a la labor policial, pero directamente no hay un enfrentamiento abierto con la policía como es el que tiene la izquierda, ¿no? Más que nada porque a nuestros ojos la policía no es el problema. Sí que es cierto, yo siempre he pensado, ¿cómo se haría la revolución, entendiendo por revolución violenta? Pues yo creo que el problema policial, digamos, como lo llamaría Lenin en algún caso, se solventaría en el momento con algo similar como lo que pasa en Rumanía con Ceausescu. Los policías se dan la vuelta y giran el fusil a Ceausescu en el momento en el que se dan cuenta que están apuntando a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres. Entonces, pero es una situación muy hipotética, ¿no? No hay un problema policial como tal. La policía corrompida, en muchos casos sí, en otros casos no. Pero no es tan generalizado como el de aquí, ¿no? No hay algo que podamos llamar el problema policial como tal. Sí que es cierto que en muchos casos se ha tenido, por ejemplo, en manifestaciones que ha habido ciertos enfrentamientos, pero nuestra postura no es como la postura de la izquierda con la famosa premisa de ACAF, ¿no? Del Al-Quds Arbastars y todas estas cosas. No, yo no lo veo así. Al menos yo personalmente no lo veo así. Lo que sí que es cierto es que, bueno, hablando ideológicamente, muchos movimientos nacionales a lo largo de la historia, entendiendo por verdaderos movimientos nacionales, han desconfiado del ejército. Porque realmente, en muchos casos, quienes frenan a estos movimientos nacionales, ¿no? De ahí que muchos de estos movimientos nacionales crearan su propio ejército, sus camisas negras, sus camisas pardas, lo que sea, y básicamente es eso. O Venezuela, por ejemplo, que es un gobierno de izquierda, tiene una gran fuerza armada. Sí, pero ese caso hay que mirarlo con lupa, ¿no? Sí, obvio. O por ejemplo, en Uruguay se ha también demonizado, pero ahora también se le ha reconocido, yo también, un papel. Porque conviene, imagino. Se lo he comprado.
Lógicamente porque conviene. Vamos a comprar aviones ahora, porque es una manera de comprar. Imagino que porque conviene. Imagino que porque conviene en este caso. Digo, la principal distinción que tenemos que entender a la hora de hablar de todo esto es que el liberalismo o las fuerzas del liberalismo, sea el marxismo, o sea, digamos, la derecha liberal, siempre se va a manejar por conveniencia, y por más que pueda parecer que hay algo que hacen, digamos, mínimamente cercano a algún principio nuestro, siempre por conveniencia. Claro, ellos siempre van a acercarse a la autoridad en el momento en el que les convenga. En el momento en el que les convenga criticarla, también lo van a hacer. Lógicamente, yo entiendo que un policía es una persona que tiene que trabajar y lo hace. No le queda otra. Y posiblemente muchos de nosotros, en su caso, haríamos lo mismo, a no ser en un caso extremo, ¿no? Yo, si tuviera que trabajar y mantener una familia como policía, es lo que tengo que hacer, ¿no? No es cosa de que yo sea un traidor a no sé qué o que yo me haya vendido a no sé cuánto. Pero es lo que hay, supongo que así funcionan las jerarquías y los movimientos de autoridad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues imagino que entonces damos por concluida la jornada. Y como ya he dicho, muchísimas gracias a todos vosotros por recibirme hoy aquí y por asistir a la conferencia. Espero que hayáis quedado satisfechos con la ponencia. Muchas gracias. Muy bien.